Voy a comenzar haciendo una referencia a la polémica que hay acerca de la relación entre educación y desarrollo económico, dado que es educación, trabajo y desarrollo. Tradicionalmente se pensaba que la educación, pobrecita, se la carga de todo tipo de responsabilidades, que la educación por sí sola, en la medida que aumentara, generaba crecimiento económico. Este sería un enfoque más bien de escuela neoclásica, en el sentido de que se ve el crecimiento como un fenómeno básicamente de oferta de factores. Después el enfoque keynesiano cuestionó un poco esto, sin negar la importancia que tiene la oferta de capital humano como factor absolutamente determinante del crecimiento económico. De hecho, en la ecuación del crecimiento figura el capital humano como uno de los factores determinantes. Puso énfasis también en la demanda, o sea, la gente demanda educación en la medida que encuentra oportunidades, o sea, es un enfoque como de oportunidades. Si la economía está creciendo, es más probable que aumente la demanda de educación porque la gente ve que conviene educarse, digamos así, más allá de una cuestión de desarrollo personal, también para encontrar trabajo, desarrollarse profesionalmente, etc. Conviene recordar esto para no caer en pensamiento mágico ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea, porque a veces yo percibo que a la educación se le otorga poderes mágicos, que no los tiene, o sea, tiene muchos poderes pero no tiene poderes mágicos. Bien, dicho esto, creo que tenemos que encuadrar esta cuestión de educación y trabajo en un contexto donde la escuela, en particular la escuela media, está en una tensión o quizás en un conflicto con los valores sociales predominantes. Es decir, mi percepción es que lo que la escuela media pretende inculcar o que los chicos aprendan o compartir con los chicos según el verbo que cada uno prefiera utilizar, está en una tensión. Es distinto lo que la escuela trata de compartir o impartir o enseñar con los valores sociales predominantes. Esto es muy distinto y por eso creo que las miradas nostálgicas de decir, bueno, en mi época casi todos los profesores escribían libros, bueno, pero iba solamente el 10% de la sociedad a la escuela media y ahora aspiramos a que vaya al 100%. No es lo mismo educar al 10% que al 100%. Y hay una tensión evidente. Invito una vez más a leer el libro de Gonzalo Santos, una excursión por los colegios públicos del Gran Buenos Aires, porque ahí se tiene una impresión muy vívida acerca de las dificultades y los tremendos desafíos que representa la universalización de la enseñanza media. Un tercer elemento es esto que se ha hecho famoso de los jóvenes que no trabajan ni estudian, un poco despectivamente llamados los jóvenes nini. En realidad hay un error de apreciación, más allá de una cuestión política de Argentina, ¿no? En el sentido que si uno ve, por ejemplo, en América Latina, qué porcentaje de los jóvenes de 15 a 24 años, que es donde se mide generalmente, están en tal situación, o sea que no trabajan ni estudian, en realidad no ha habido una tendencia al aumento en América Latina, sino que ha sido siempre bastante alta, pero no ha habido una tendencia al aumento. En la Argentina, las estadísticas, como todos sabemos, son bastante pobres en general, en este caso también. Entonces, lo que podemos decir son entre 700.000 y 1.200.000 los jóvenes que se encuentran en esta situación, sin una clara tendencia al aumento. Hay incluso, para poner matices a la realidad, un trabajo de Claudio Comari, del INDEC, sobre este tema, que creo que es recomendable su lectura, porque es un trabajo bastante objetivo, donde muestra números y un poco cuestiona esta centralidad que se le ha dado a la problemática de los chicos no trabajan ni estudian como responsabilizando a ese factor de la droga, de la inseguridad, de la delincuencia, etc. Dado que estos elementos, en particular el de la droga, ha aumentado y la proporción de jóvenes nini no, este razonamiento es débil. Y entonces creo que está bueno hacer una reflexión un poco más profunda acerca de estos fenómenos.
Después yo voy a retomar esto hacia el final diciendo que desde mi punto de vista y en la presentación que yo voy a poner a disposición en el sitio de la Academia, se encuentran algunas evidencias en ese sentido. Existe la sensación en muchos jóvenes, sobre todo en niveles socioeconómicos medios bajos o bajos, acerca de que no tiene mucho sentido terminar la escuela media. Y que mi primo, por ejemplo, la terminó y sin embargo está desempleado, ¿no? O sea, no se le ve, por lo pronto, una funcionalidad laboral clara. Este es un factor que creo que conviene no perder de vista. La cuestión de la relación entre educación y trabajo ha sido siempre tensa. Los países europeos la resolvieron con el modelo de segmentación institucional, según el cual a los 11, 12 años, ahora un poco más adelante, los chicos que tienen buenos promedios eligen, la enorme mayoría elige seguir estudios superiores, y los chicos que tienen menores promedios tienen que hacer trayectos técnico-profesionales de distinto tipo. Puede ser formación profesional, puede ser escuela técnica, puede ser institutos tecnológicos terciarios, según la edad en que se produzca esta segmentación institucional. El caso de la Argentina yo creo que es interesante y yo diría tristemente olvidado, porque siempre que se hace, o casi siempre, hay excepciones como en todo, se hace referencia a la relación entre educación y trabajo, escuela técnica es lo que inmediatamente surge, escuela técnica. Olvidando que en nuestro país hubo la escuela comercial, donde decenas, quizás cientos de miles de personas, no tengo bien la estadística, se ganaron dignamente la vida como peritos mercantiles, y, o sea que había una escuela media que otorgaba una competencia laboral muy clara y manifiesta. Por no hablar, obviamente, de las escuelas normales, que fueron eje central de la época más, quizás, exitosa de la educación en la Argentina. Bueno, las maestras y los maestros eran todos educados en una escuela media, los de la escuela primaria, después los profesorados, después cambió este sistema, pero durante muchas décadas ese fue el modelo. Entonces, creo que es bueno recordar eso para ver que eso lo perdimos por el camino. Eso lo perdimos por el camino, no se sabe bien por qué, las causas fueron procesos complejos, pero se perdió por el camino y quedó solamente, por eso se lo asocia, la escuela técnica como un camino laboral claro de nivel medio. Están, todos sabemos, la escuela secundaria orientada, sobre la cual voy a hacer alguna referencia al final, que es como una suerte de evolución o quizás involución del polimodal, y que teóricamente debía cumplir esa función. La tensión esta entre los tres objetivos que hoy se le atribuyen, pero que siempre estuvieron implícitos a la enseñanza media, es vieja como la historia de la educación en la Argentina casi. Los tres objetivos son formar ciudadanos, capacitar para poder seguir estudios superiores y, más recientemente, también capacitar para el trabajo. O sea, tres objetivos. Todos conocerán seguramente la polémica entre Sarmiento y Alberdi, donde Sarmiento ponía mayor énfasis en la formación de ciudadanos y Alberdi, de cuya vocación ciudadana creo que no puede dudarse, dado que es autor principal de la Constitución Argentina, sin embargo, insistía mucho en la formación para el trabajo, en acercar a la educación al mundo del trabajo. Yo creo que nos quedó, no solamente en Argentina, sino en buena parte de América Latina, un distanciamiento bastante marcado entre los dos mundos. Se fueron generando con el tiempo inclusive prejuicios recíprocos, ¿no? Donde desde la educación se ve al sector económico, al sector empresario como, bueno, un grupo de explotadores o personas, digamos, egoístas que piensan solamente en su interés, etc. Y desde el mundo empresario, no pocas veces, está la percepción de, bueno, los maestros son una manga de vagos. Hablo en el lenguaje que en la sobremesa se utiliza siempre. O sea que tenemos en la Argentina, también en otros países de la región, que sin embargo creo que han hecho mayores progresos,
un distanciamiento bastante claro entre estas dos cuestiones. Países, cierro el tema de la segmentación, países inclusive muy avanzados como Finlandia, tiene hoy en día un sistema de segmentación. Lo que pasa es que se da recién a los 15, 16 años de edad, o sea, es más tardío, pero claramente las calificaciones obtenidas hasta ese nivel permiten elegir si se puede ir a la universidad, y la enorme mayoría de quienes acceden a la universidad son las personas. Después, algunas de las personas que siguen el otro trayecto, el trayecto técnico profesional, también logran acceder a la universidad, pero que de cada 10 que acceden, 9 son las que obtuvieron los mejores promedios y a los 15, 16 años se especializaron en el curso que marcha hacia la universidad. En la Argentina, yo diría que quizás hay una segmentación de facto, pero nunca hubo en realidad una segmentación institucional, lo cual personalmente lo considero una ventaja. No me gusta mucho el sistema de segmentación institucional. De hecho, la buena parte de los países europeos, que eran los que más lo tenían, lo fueron abandonando. Las políticas en curso en la Argentina son diversas a este respecto. Como mencioné antes, están las modalidades, que incluyen la escuela secundaria orientada con un número creciente de orientaciones. Bueno, está la modalidad artística, la modalidad técnica profesional, la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, ¿no es cierto? Distintas modalidades. Hay también leyes y decretos de pasantías, que sin embargo en la Argentina nunca han tenido un desarrollo, en parte yo creo que por las prejuicios o recelos recíprocos que existen entre el sistema educativo y el sistema empresarial productivo. Ha habido también políticas, y están en marcha algunas de ellas, del Ministerio de Trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación profesional. El plan Progresar, que como ustedes saben es un plan que intenta que los chicos terminen, puedan seguir estudiando, o sea, es una especie de subsidio a los que han abandonado los estudios. Y muy recientemente, en realidad el año 2014, el Consejo Federal de Educación casi explícitamente reconoció que de los 3 objetivos que tiene por ley de educación nacional la escuela media, había uno que era el de más flojo cumplimiento. Yo tengo mis serias dudas respecto a los cumplimientos de los otros 2 también. Por ejemplo, en formación de ciudadanía podría hablar un largo rato, en el sentido de que estudiando la currícula, estudiando el modo como los instructivos que se le dan a los profesores y maestros de construcción de ciudadanía dejan mucho que desear realmente. Por ejemplo, en un texto yo encontré que, en un texto formativo de la provincia de Buenos Aires, encontré para construcción de ciudadanía la palabra república en 200 páginas, figuraba 3 veces, una porque hablaba de la República de Cromañón, la tragedia de la República de Cromañón, otra porque mencionaba, no recuerdo por qué, la República Dominicana, y una tercera, una cita bibliográfica que decía República Argentina. Afirmo que esto es absolutamente cierto. O sea, el concepto de república, el concepto de división de poderes, el concepto de que ser ciudadano implica pagar impuestos, la palabra impuestos, tributos, no figura en ese texto. O sea que se supone que está bien cumplida la función de formar ciudadanos, pero yo personalmente tengo serias dudas y no quería dejar de mencionarlo, aunque no sea el tema de mi exposición. Y respecto al tema de exposiciones, como decía, hay una resolución del año 2014 donde entonces se dice que la más débil, el objetivo de cumplimiento más débil de los 3 sería el de formación para el trabajo. Y lo que se propone es un otorgamiento de certificados de capacitación laboral de alcance nacional que son entre 30 y 60 horas. O sea, entre 30 y 60 horas de clase. Con eso se pretende otorgar un certificado de capacitación laboral de alcance nacional. Yo noto que en la Argentina, en los últimos años, mi impresión es que en algunos temas de política educativa, hablando ahora de política educativa,
se han empezado a alcanzar algunos acuerdos, o por lo menos diría que hay menos desacuerdos que antes, en algunos temas, no en todos. En este tema yo creo que es como es un tema ausente, y lo que yo voy a decir a continuación, soy totalmente honesto, que es algo que es una idea de Juan Liach, pero no siento que tenga mucha presencia real en el debate de la política educativa. Este tema de educación y trabajo es un tema, a mi juicio, casi inexistente. Creo que ahora se abren nuevas perspectivas de política educativa y es de esperar que se encare con mayor decisión esta cuestión y que no quede limitada al nicho, perdonen la expresión, pero es de alguna manera eso, trabajo igual a educación técnica, ¿no? Y no nos olvidemos que solamente 44% de los chicos se gradúan a tiempo, después a la edad de 20 a 22 años llega un 60% de los que ya han terminado la escuela media, etcétera. Yo entonces, como digo, un poco, no sé si a contramano, pero no muy acompañado, creo que debería considerarse seriamente que la escuela media, empezando por las zonas más necesitadas, volviera a otorgar al menos una competencia laboral del modo como lo fue el perito mercantil, yo diría, para poner un ejemplo. Lo cual no implica, como muchos creen, un desmedro, no implica necesariamente. Si se hace, se hará porque fallan otros factores. Esto no implica un demérito de la formación ciudadana ni de la formación humanística si se hacen bien las cosas. No creo que esa opción sea una opción adecuada. Yo creo que, por supuesto, para esto es necesario ampliar un poco la jornada, pero me parece una de las probabilidades que tiene nuestro país de realmente reducir la pobreza haciendo centro en el trabajo, para lo cual hay que estar formados para el trabajo, porque lo contrario es muy difícil. Yo a terminar la escuela media lo llamo el carnet de no exclusión, en el sentido de que es muy difícil obtener un trabajo formal sin el certificado de estudios medios, si no quedó excluido del trabajo. O sea, ahí, pero de no exclusión, no necesariamente de inclusión. ¿Por qué? Porque el contenido de ese certificado, de ese diploma, muy probablemente condenará a la persona, salvo que la naturaleza o su familia lo hayan dotado de condiciones y sobre todo habilidades socioemocionales muy especiales y valores, los va a condenar a estar estacionados en trabajos de muy baja calificación. Y eso indudablemente tiene repercusión también en el crecimiento y el desarrollo económico del país, porque va a haber escasa oferta de, digamos, personas calificadas, lo cual, para que las industrias o actividades económicas que usan recursos humanos calificados se desarrollen, tienen que advertir que efectivamente abundan y existen los recursos humanos calificados. Todavía Argentina, cuando uno habla con los gerentes de recursos humanos, por ejemplo en el área de tecnologías, etcétera, todavía dicen que encuentran, a mí me parece milagroso, pero es bueno decirlo, alguna ventaja en los técnicos o profesionales argentinos respecto a los de otros países. Pero esta diferencia se está cortando de manera muy significativa. Y el otro punto, aparte de la escuela media, yo creo que es otra cenicienta del sistema educativo argentino, que son los institutos tecnológicos terciarios. Tanto la formación profesional, o sea, las competencias laborales, perdón, no la formación profesional, sino las competencias laborales otorgadas en la escuela media, como los institutos tecnológicos terciarios, hay, por ejemplo, un estudio de McKinsey para todos los países desarrollados que hacen una encuesta entre estudiantes, profesionales y empleadores acerca de qué considera usted que es el estudio que le va a dar más probabilidades de obtener un buen trabajo, la universidad o un instituto tecnológico. Amplias respuestas por el instituto tecnológico, mayoría. La otra pregunta a continuación es, ¿qué prestigio social tienen estudiar en una universidad versus estudiar en un instituto tecnológico? Claramente muchísimo mayor estudiar en una universidad. Esto ocurre también intuitivamente, diríamos, en la Argentina.
Yo creo que un país que aspire a crecer, no solamente a crecer, sino a desarrollarse de manera inclusive territorialmente equilibrada, tendría que considerar mucho más seriamente esta cuestión de los institutos tecnológicos. Tenemos un modelo, por ejemplo, no digo modelo para copiar, sino para conocer y estudiar, que es Australia, donde el trayecto de los institutos tecnológicos terciarios, que van paralelo a la universidad, pero que sin embargo hay puentes donde pueden utilizarse créditos de uno para cursar en el otro. En Australia no ocurre lo del prestigio, en el sentido de que el prestigio de estos institutos tecnológicos en muchos casos es mayor y no menor que el de las universidades. ¿El instituto superior prestigio que es la universidad? ¿Cómo? Es el tecnológico. No, en muchos casos, a veces las universidades también acá hacen tecnicaturas, pero estoy hablando de la Australia donde está más bien segmentado. Son institutos diferentes de las universidades. A mí me parece que si Argentina, por ejemplo, aspira, como yo creo que, por ejemplo, por lo menos un sector importante de la sociedad y la política aspira a, como decía antes, un desarrollo territorialmente integrado, donde se agregue valor a las materias primas. Podríamos poner ejemplos reales, ¿no? Caso de la provincia de Mendoza, ¿no? Todo el desarrollo que tuvo Mendoza en los últimos 30 años, centrado en la industria vitivinícola, tuvo mucho que ver la formación de capital humano aplicado a esa actividad. Si nosotros queremos multiplicar ese tipo de estilo de desarrollo, donde no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, se construye una sociedad con mayor cantidad de empleos calificados, menor exclusión social, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto, a mí me parece que, por ejemplo, uno ve cuando se generan universidades en el interior que han aumentado mucho su cantidad recientemente, algunas sí, hay diferencias marcadas. Algunas optan por carreras o por tecnicaturas eventualmente que están como más vinculadas a las actividades de mayor potencial local. Otras no, dictan exactamente las mismas carreras en Ushuaia que en La Quiaca, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, las carreras estándar que podríamos imaginar. Entonces, el sentido de haber propuesto esta exposición aquí fue para tratar de entusiasmar a algunos de los colegas con poner en mayor consideración y mayor atención la relación entre la educación y el mundo del trabajo, pues yo creo que tal como está en la Argentina, no ayuda a la construcción de una sociedad con menos pobreza y mayor inclusión social, o por lo menos no lo ayuda en la medida en que sería posible. Muchas gracias.